El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título que le hemos dado, Arquitectos del Ministerio. Arquitectos del Ministerio. La base bíblica para esta disertación. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 y 2. Tener aquí una lectura en contexto. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Dani, abren aquí, por favor. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios. Sigan ahí la lectura en sus propias traducciones. Segunda Timoteo 2, 1 y 2. Sí, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Pero despierta nuestros sentidos espirituales, te lo rogamos. Tu Espíritu Santo, Señor, esté abriendo nuestros oídos y nuestro entendimiento espiritual a la exposición de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias, Señor. Y tu pueblo dice, amén. Puede tomar su lugar allí. Voy a ser lo más puntual posible. De esto hay mucho que hablar, pero voy a ser puntual por cuestiones ya de tiempo. Arquitectos del Ministerio es el título que le hemos dado a esta disertación. Escuchemos entonces los pensamientos introductorios que hemos planteado aquí para luego entonces progresivamente llegar a dos principios, dos puntos principales de esta disertación y aprender de aquí lo que nosotros podamos aplicar a nuestras vidas, a nuestro testimonio y a nuestro ministerio. Son muchos los que hoy anhelan servir a Dios en un ministerio. ¿Cuántos quieren servir al Señor? En verdad, un creyente normal deseará servir a Dios como una expresión de gratitud por la salvación. Nosotros no podemos pagarle a Dios por la salvación tan grande que Él nos ha regalado, pero sí podemos hacer algo para medio compensar lo que Él hizo por medio de su Hijo ahí en esa cruz. ¿Qué podemos hacer? Servirle en gratitud. No le vamos a devolver, no le vamos a pagar lo que Dios ha hecho, pero al menos compensamos en algo lo que Él hizo. Porque la obra del Señor no terminó cuando Él ascendió. La obra del Señor fue entregada a hombres débiles, a hombres imperfectos, para que ellos continuaran dando testimonio del Evangelio, la iglesia fuera levantada y el reino de Dios se estableciera en los corazones de aquellos que estaban lejos del Señor. Esta tarea la seguimos nosotros también en el día de hoy. La iniciaron los apóstoles y nosotros hoy la estamos continuando. ¿Cuál tarea? La tarea de edificar el reino de Dios. Todos aquellos que hemos sido llamados para servir al Señor, lo que somos es edificadores de la obra de Dios.
Y esto no solo es para aquellos que Dios llama. Es una responsabilidad también de todos los que son de Jesucristo. Usted está llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su reino de luz. Y anunciar las virtudes del Señor es sencillamente predicar la palabra, comunicarla, para que el reino de Dios gane miembros, gane seguidores, para que la familia de Dios se ensanche. Pero así como un joven se prepara para ser un arquitecto y cumplir así el sueño de diseñar ciudades y edificaciones para el servicio de los demás, así un cristiano tiene que educarse para ser un arquitecto del ministerio. Amén. Ustedes saben que una de las carreras seculares que están en las grandes universidades, los centros educativos, una de esas carreras es la arquitectura. Y para ser un arquitecto usted tiene que matricularse y estudiar en una carrera por lo menos 10 semestres y recibir su título como arquitecto. Estas personas tienen que pagar una matrícula, tienen que pagar el precio, esforzarse por unos 5 años hasta recibir su título. Y luego comenzar entonces a servir a la sociedad, ¿verdad? Diseñando, construyendo, elaborando planos y diseños de edificaciones, casas, ¿sí? Y así construir o ayudar a edificar ciudades. De la misma manera, una persona que es llamada por el Señor, esta persona, si quiere servir a Dios, debe educarse, debe esforzarse por forjarse, porque Dios lo está viendo como si él fuera un arquitecto del ministerio. Un arquitecto, eso es lo que es un siervo de Dios, un arquitecto del ministerio. Pablo lo fue, y Pablo fue usado por Dios para empoderar a muchos de sus servidores para que sirvieran también en la obra de Dios. Uno de ellos, Timoteo, a quien le envía esta carta que estamos leyendo. Es importante tener claro que esta preparación es posterior a un previo llamamiento divino. Para servir a Dios, usted primeramente tiene que ser llamado por Dios. Si Dios no lo llama al ministerio, usted no se autollame. Una vez que la persona es llamada, debe ser confirmada por la iglesia. Usted no puede lanzarse a hacer la obra de Dios sin estas dos cosas. ¿Cuáles son? El llamamiento divino y 2, la confirmación de ese llamado hecha por la iglesia. Todos estamos llamados a servirle al Señor, pero ojo, para hacerlo tenemos que salir por la puerta grande, por la puerta de enfrente, no por la puerta de atrás. Tenemos que ser encaminados por la iglesia. Es la iglesia la que confirma que Dios te llamó a servirle. A su nombre. A su nombre. Al Señor no le podemos servir de cualquier forma, ni mucho menos en estado inadecuado. La Biblia declara 2 importantes cualidades de un ministro preparado para servir a Dios. Aquí en este pasaje que hemos escogido, Pablo le dice a Timoteo: mira, lo que tú has oído, lo que has escuchado de mí, el testimonio que yo he dado, esto tú tienes que también enseñarlo, compartirlo. ¿Con quiénes? Dice ahí el apóstol. Con gente fiel y gente idónea. Gente fiel y gente idónea. Y en este texto está revelado con claridad 2 virtudes que deben poseer aquellos que son llamados y enviados por el Señor posteriormente para seguir haciendo la obra, seguir como edificando el reino, seguir como obreros del Señor, seguir como arquitectos del ministerio. Número 1. Deben ser hombres fieles. Deben ser hombres fieles. Dígalo conmigo, fiel. Número 2. Deben ser hombres idóneos. Deben ser hombres idóneos. Dígalo conmigo, idóneos. Idóneos. Vamos a enfocarnos entonces
en la primera virtud, la primera, Deben- el primer rasgo que usted debe tener? Deben ser hombres fieles. Fieles. ¿Qué significa eso? Fieles en la oración. Mire, ¿a cuánto les gusta orar? Amén. Si usted quiere servirle a Dios, usted tiene que tomar como una prioridad practicar la vida de oración. Si a usted le cuesta orar, olvídese de esto. Esto no es para usted. En este ministerio hemos establecido 3 tiempos para que cada mentor, principalmente, cada mentor, se comprometa con uno de esos tiempos, porque es necesario, es indispensable que una persona fiel en el ministerio sea una persona que practique la oración. La pregunta es si usted se ha incorporado en alguno de esos tiempos. Hay uno a las 4:30 de la mañana, uno a las 3 de la tarde y uno a las 10 de la noche. 3 horarios que la Biblia establece para practicar la oración. Y la oración congregacional, la oración como cuerpo. Así lo hizo el antiguo pueblo de Israel y así lo hizo la iglesia primitiva y así debemos hacerlo también nosotros. Fieles en el estudio de la palabra. Fieles en el estudio de la palabra. Esto es un ministerio. El compromiso prioritario de todo aquel que es llamado por Dios es la oración y la palabra, el ministerio de la palabra. ¿Cómo desarrollamos el ministerio de la palabra? Nosotros somos comunicadores de la palabra de Dios. Nosotros, para poder comunicar, primero tenemos que estudiar. Tenemos que entender. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y entonces, cuando usted estudie la palabra, medite la palabra con seriedad, medite la palabra de una manera prioritaria en su vida. Cuando usted la entienda, entonces está capacitado para poder comunicarla. Ahora, para poder comunicarla, usted necesita también estudiar. Estudiar cómo hacerlo. Yo puedo comunicar la palabra de Dios predicando. Puedo comunicar la palabra de Dios enseñando. Puedo comunicar la palabra de Dios aconsejando. Puedo comunicar la palabra de Dios escribiendo. Puedo comunicar la palabra de Dios viviéndola. La mejor predicación que usted puede dar al mundo impío es su propio testimonio. Esa es la predicación más poderosa que hay. Entonces, el ministerio de la palabra se requiere para que usted realmente sea hallado fiel. Pero si usted ni estudia la palabra, ni la entiende, ni tampoco usted sabe comunicarla, no ha aprendido cómo comunicarla, entonces usted no puede tener esta virtud. Usted no puede ser llamado por Dios como un hombre fiel, un mentor fiel, un siervo fiel. Fieles en congregarse con su iglesia local. Amén. Congregarse. Ahora en la pandemia, Satanás intentó golpear a la iglesia, evitando que nuestros templos siguieran abiertos. Consideraron a la iglesia como una actividad, como una empresa no esencial. Por eso los gobiernos civiles cerraron los templos cristianos. Alguien por allí sacó un meme en las redes sociales que decía, Satanás hablándole al Señor, diciendo, ¿y ahora cómo te quedó el ojo? Te cerré los templos. Y entonces en el mismo meme, el autor del meme dice que Jesús le contestó, cerraste los templos, pero no las casas familiares. Y en ese tiempo de crisis por causa de la pandemia, aunque muchas iglesias desaparecieron, muchos ministerios desaparecieron, muchos creyentes perdieron comunión con Dios. Estos creyentes son creyentes que dependían era de los cultos, porque increíblemente así hay creyentes que para poder mantener su fe tienen que ir a un culto.
Ahora, es un mandamiento de la palabra de Dios, pero su vida espiritual no puede depender de congregarse con la iglesia. Usted tiene que cultivar su vida espiritual aún desde su misma casa. Sin embargo, pues muchos creyentes desaparecieron. Estos son creyentes que ante la crisis retrocedieron. Iglesias enteras, ministerios completos desaparecieron. Pero gracias al Señor, Dios nos abrió las casas. Y en muchos lugares se mantenía un altar familiar. Y esta congregación no solo hizo eso, sino que también usó las redes sociales, los espacios cibernéticos, los espacios que nos proveyó la internet, para nosotros seguir ministrando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Porque es que cuando usted quiere ser fiel a Dios, a usted no lo puede detener nada ni nadie. Ni un dolor de cabeza, ni un dolor en el cuerpo, ni fiebre, ni hambre, ni escasez económica, ni el mismo diablo con todo su poder lo puede detener a usted si usted quiere ser un hombre, una mujer fiel. ¿Qué tan fiel es usted? Es la pregunta. ¿Qué tan fiel es usted? Esa palabra es interesante del hebreo. Esa palabra fiel es interesante. Suma 10. El vocablo hebreo para fiel suma 10. Y en numerología bíblica, el 10 es sinónimo de algo que está completo. Algo que es completo. Y nos apunta a la letra hebrea del alefato, tal vez la más importante, la letra Yod. La letra Yod es un tipo del Señor Jesucristo. El brazo de la diestra, el brazo derecho, la diestra de poder del Señor. El número 10 nos habla de algo que es completo, que es pleno. Es que una persona fiel tiene que ser una persona completa. Alabado sea el nombre del Señor. No puede tener vacíos. Tiene que estar completo en el Señor Jesucristo. Porque eso es algo que es difícil. O sea, ser fiel por nuestra propia voluntad, eso es imposible. Pablo por eso fue que dijo que para este ministerio, ¿quién era suficiente? Para servir a Dios, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es completo? La respuesta, nadie. Pero la gracia de Dios suplementa cada vacío, cada cosa que nos hace falta para alcanzar a ser gente fiel. A su nombre es fieles en sus responsabilidades financieras. Fieles en sus responsabilidades financieras. Creyentes mala paga. Creyentes que se hacen los de la vista corta, los de oídos sordos, que en sus tratos comerciales dan mal testimonio, le deben a todo el mundo y viven una vida no por fe, no es por fe, es por fiado. Y quedan mal con todo el mundo. No son ni siquiera fieles con los diezmos que hay que pagarle al Señor. No son fieles ni siquiera con una ofrenda voluntaria. Que como dicen los muchachos estos que se embarcan en los buses, cuando venden un confitico o algo, y te dicen, esto vale tanto y esto ni te va a enriquecer ni te va a empobrecer. Pues déjame decirte que todo lo que tú aportas en la obra de Dios, Dios te lo devuelve multiplicado por 1000. Pero cuando tú eres tacaño, mi amado, ese es el camino directo a la pobreza. Proverbios 11:24 dice así. Búsquenlo, léanlo en sus Biblias. Proverbios capítulo 11, verso 24. Ese texto es maravilloso. Esta mañana lo escuchamos cuando la hermana Magali lo ministró y lo leyó en la traducción esta de la Biblia para todos. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero retienen más de lo que es justo y vienen a la pobreza. ¿Cuál es el camino directo a la pobreza? La tacañez, la falta de generosidad. Lo que tú le niegas al Señor, lo que tú le niegas a la obra,
el diablo te lo quita, hermano, y te lo quita multiplicado por 10. ¿Entendiste eso? Por eso es que entre uno más generoso sea, más mano partida sea para bendecir, para repartir, mi amado hermano, nos es añadido más. Eso es promesa de Dios. Y Dios es fiel a lo que ha prometido. Así que aprendamos a ser fieles, principalmente con la obra de Dios. Fieles con el pacto matrimonial. Fieles con el pacto matrimonial, los que están casados tienen que cuidar su vida de cualquier infidelidad, de cualquier adulterio, porque un adúltero es una persona que pierde el entendimiento. Un adúltero es una persona que pierde el entendimiento. Y una maldición puede caer sobre su vida, generando amargura y vergüenza, dolor y vergüenza. Los triángulos en donde el tercero no es el Señor, sino que es un amante, esos triángulos no funcionan. Lo que te van a conducir es a la vergüenza, al dolor. Una maldición de Dios va a caer sobre tu vida y sobre tu descendencia. Segundo, deben ser hombres idóneos. 2, deben ser hombres idóneos. Increíblemente hay 2 vocablos del hebreo que suman exactamente 10. Hay 2 vocablos del hebreo que se traducen como idóneos y su valor numérico es 10. No es casualidad. Es que un ministro de Dios, un siervo de Dios, un arquitecto del ministerio debe ser una persona completa. Debe ser una persona capaz. Debe ser una persona competente. Debe ser una persona adiestrada. Adiestrada. Eso es lo que significa ser idóneo. El que es idóneo debe enseñar a otros. Debe enseñar a otros. Y ya dije cómo. Predicando la palabra, enseñando la palabra, aconsejando con la palabra, escribiendo la palabra. El hombre idóneo no improvisa, planifica. Planifica. Como ministro, usted no puede pasar a un púlpito, a un altar, e improvisar el mensaje que va a comunicar. Y camuflándolo, diciéndole a la gente que Dios te lo reveló. Porque eso es mentira. Los únicos que pueden decir con autoridad que tienen revelación de Dios son los que estudian la palabra de Dios. Los que se someten a descubrir por el estudio la revelación de Dios. No de balde el verbo descubrir, el verbo revelar, viene del vocablo griego apocalipsis. Así que el estudio de la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo es lo único que provee revelación. Cuando tú escuches aquí a un ministro decir que lo que va a comunicar es revelación de Dios, pero tú sabes que esta persona no estudia, tú sabes que esta persona no prepara unas notas, tú sabes que esa persona no prepara un bosquejo, sino que él coge y abre la Biblia, le da 3 vueltas a la Biblia, pone un dedo ahí en la Biblia y por dedología entonces recibe lo que supuestamente él llama revelación. Esto no es revelación, esto se llama presunción. Porque usted, para tener revelación, usted tiene que aprender a estudiar la Biblia de una manera inductiva. El método del estudio inductivo es el que se llama método de estudio por descubrimiento. Es lo que te da revelación. Así es que entendamos de una vez por todas lo que significa revelación. Revelación, ¿quién es el que la tiene? Aquel que estudia la palabra de Dios, aquel que descubre las verdades de Dios mediante el estudio sistemático y la iluminación del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? El hombre idóneo no es conformista, es progresista. No es conformista, no es progresista. Eso quiere decir
que nunca va a parar de estudiar, nunca va a parar de descubrir, porque esto es lo que produce progreso en su vida. ¿Me entiendes? Pero el día que tú dejas de estudiar, ese día dejas de crecer. Párate en el estudio de la palabra de Dios y vas a ver cómo tu vida espiritual comienza a decrecer. Primero se estanca y después decrece. Vas para abajo, vas para atrás como el cangrejo. En vez de ir como un auto de estos de Fórmula 1, ¿ves? Que no tienen reversa, sino que siempre hacia adelante, irás como el cangrejo, dando tumbos, ¿ves? Recibiendo golpes, más que una pera loca de un boxeador. Los que conocen el boxeo saben que ellos se entrenan con una bolsa a la que le dan golpes con la izquierda, con la derecha, con los dos brazos. Esa bolsa, esa pelota que está allí se llama pera loca. Así que cuando usted le digan que ha recibido más golpes que una pera loca, considérese un desgraciado, hermano. ¿Ve? Pero lamentablemente así es la vida de muchos creyentes. En vez de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, ellos van de vergüenza en vergüenza, de derrota en derrota, de golpe en golpe. A su nombre. Alaba a Dios si puedes, hermanos. Alaba a Dios si puedes. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El hombre idóneo se desempeña eficientemente, odia la mediocridad y apunta a la excelencia. Ahí está. Por eso es que usted tiene que aprender a exigirse, ¿me entiende? Y aceptar que su mentor le exija. Porque nadie puede dar, nadie puede alcanzar su máximo potencial. Nadie, a menos que le exijan. Nosotros nuestra naturaleza está más habituada a conformarse con lo que se tiene, a vivir en el promedio. Pero si usted quiere ser un creyente, un ministro, un siervo de Dios, un mentor sobresaliente, tiene que superar el promedio. Y para eso siempre tienes que apuntar a la excelencia, a ser el mejor, el más sobresaliente. El hombre idóneo administra sabiamente su tiempo. Esto es vital para aquellos que quieren servir al Señor. Administrar su tiempo. Administrar. Para eso hay algo que es básico, un consejo que es básico. Compre una agenda y planifique sus días de 24 horas. Planifíquelo. Trate de ser lo más riguroso para cumplir ese plan de administración de tiempo. Y usted verá ver cómo usted mejora en su vida espiritual y en todos sus proyectos de vida. El hombre idóneo tiene capacidad espiritual. Capacidad espiritual. Eso está más que bien explicado en las parábolas que Jesús habló acerca de los talentos, acerca de las minas. ¿A quién Dios le dio más? Al que tenía más capacidad. Concluimos. Encontramos mucho material humano disponible y capacitado en la iglesia para servir al Señor hoy día. Amén, así es. Hay mucha gente que es profesional en muchas áreas del conocimiento secular. Mucha gente. Eso empresarialmente se llama recurso humano, talento humano. Pero escuche. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿son fieles? Ahí es donde está el meollo del asunto. Son muy capaces, son muy idóneos, pero son poco fieles, son infieles. Por esa razón muchas veces un discípulo se convierte en hombre orquesta en la iglesia. Así es. Porque hay mucha gente capaz, pero infiel. Mucha gente capaz, poco infiel. Por eso, mentores que usted los ve que se vuelven hombres orquesta. Es decir, ocupando todos los cargos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay más gente que el Señor pueda llamarlo para usarlo. Entonces se sobrecargan estos mentores. Eso pasa cuando en una iglesia hay muchos competentes pero infieles. ¿Cómo se considera usted, mi amado hermano? ¿Competente? ¿Idóneo o fiel?
Yo creo sinceramente que Dios se vale del fiel y por su deseo y actitud lo hace capaz. El mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Amén. Nunca tengas temor cuando Dios te llame a su servicio de que no eres capaz. Pero si tú eres fiel, Dios te dotará, Él te instruirá, Él te adiestrará. Y esa incompetencia va a ser suplida por el mismo Dios. El Señor te convertirá en mentor, en un siervo competente, en un siervo idóneo. ¿Por qué? Porque le mostraste a Dios un corazón fiel. Amén. El mundo hoy, a quien llama para empoderarlos, a quien llama es a los más competentes, a los más educados, a los mejor adiestrados, a los más calificados. Pero el Señor, téngalo por seguro, al que llama, Él lo hace competente. Al que llama, Dios lo educa, Dios lo capacita. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes en todas nuestras debilidades. Transforma nuestras flaquezas en habilidades, en competencia, en adiestramiento, Señor, porque queremos ser fieles al servir en tu obra. Dígale al Señor eso. Señor, úsame y capacítame. Mi corazón está dispuesto. Dígale al Señor eso. Dígale. Mi corazón está dispuesto para servirte. Pero yo reconozco, Señor, que me hace falta competencia, me hace falta capacidad. Por eso invoco tu nombre para que todo vacío, toda deficiencia, tú le estés llenando, Señor, con tu poder y tu sabiduría. Te lo ruego, Padre, dígaselo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano si tú quieres servirle a Dios. Yo quiero orar por ti y quiero enviar una palabra de bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que en este momento tú estés mirando tanto el corazón como las capacidades de cada uno de mis hermanos y aquellos que te quieran servir, oh Dios, pero no tienen el adiestramiento, no tienen la capacidad. Ayúdales, Señor. Los bendigo en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Y te pido, Señor, que por tu Espíritu estés llenando todo vacío, estés fortaleciendo toda debilidad, estés trayendo, Señor, conocimiento espiritual, capacidad espiritual, para que ellos, Señor, fielmente te puedan servir. En el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús, nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice: El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.